Mi tema es, no mires atrás. No mires atrás. Génesis capítulo 19, versículo 22 al 26, y dice lo siguiente: Date prisa, escapa de allí y allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeño, o pequeñito, o pequeña. Ok. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y los frutos de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. La pregunta que yo me hago es, ¿qué es mirar hacia atrás? Mirar hacia atrás es aquello que conquistó tu corazón y que vuelves y que quieres tomarlo de vuelta para sí. Eso es mirar hacia atrás. Mirar hacia atrás es tener un interés por algo que dejaste y que anhelás tenerlo de vuelta contigo. Eso es mirar hacia atrás. Mirar hacia atrás es una actitud apóstata. Es recaer en la fe, es no poner la mira en Cristo. Es dejarte guiar por las circunstancias, por los momentos, y que anhelar cosas buenas, no importando cómo obtenerla. Eso es mirar hacia atrás. Mirar hacia atrás, espiritualmente hablando, es dejar de poner la mira en Cristo. Eso es mirar hacia atrás. Aunque el mandato de Dios fue, huyan de la tierra de la ciudad de Sodoma, dice en Génesis capítulo 19, versículo 17, dice, y cuando los hubiere llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, tras ti, ni para en todo esta llanura, o sea, si es posible correr, escapa al monte, no sea que perezcas. Qué tremendo. La advertencia fue dura, pero también llena de amor, interés. Dios nos llama a huir de los juicios. No quedarnos con los juicios. No esperar los juicios. Muchos te están proclamando que estamos dentro de los juicios de Dios, y por eso lo que pasa en todo el mundo pasa porque estamos dentro de los juicios de Dios, pero error. Error. Pasan por encima de Mateo 24, que es el evangelio que detalla más bien las señales antes de la venida de Cristo y antes de los juicios de Dios. El llamado a Lot nos tiene que motivar a nosotros, y la decisión que tengamos puede marcar la diferencia ante esas circunstancias tan gravosas. Los juicios de Dios no es cualquier cosa. No es lo que estamos viendo. No es lo que está pasando hoy en día.
es algo peor. Así como Lot huyó de Sodoma, el llamado es salir, no de la ciudad, no de una nación, e inclusive no del mundo, como están planeando hoy en día, sino escaparnos de los juicios de Dios. Esa es la realidad. El cristiano tiene que estar seguro de su salvación, seguro de la eternidad, seguro de su vida espiritual, seguro de su relación con Dios. No puede estar como barco sin timón, no sabiendo quién es el que predica mejor, o quién es el que profetiza mejor, o qué cargo más alto puede tener después del pastorado, y a lo mejor puede llegar a apóstol, y puede ser que esto, puede ser que lo otro, pero se olvidan de lo importante. Hoy en día la gente está confundida, porque las iglesias son show. Vienen para divertirse o pasar el rato, pero no vienen para escuchar la palabra de Dios. De los juicios nadie te va a hablar, del pecado nadie te va a hablar, de la salvación nadie te va a hablar, del infierno nadie te va a hablar, porque eso no es rentable, eso no produce dinero. Ustedes son clientes y el cliente siempre tiene la razón. Pero esto no se da con la iglesia, o no se tendría que dar con la iglesia. Es por eso que cuando se hablan de temas que son importantes para la vida espiritual, para tener seguridad, para afianzarse, afirmarse, arraigarse, como decía Pedro, no quieren escuchar. Quieren escuchar a un drogadicto que viene a proclamar la palabra de Dios. Quieren escuchar a un estafador que viene a predicar la palabra de Dios. Quieren escuchar a un falso profeta que viene a proclamar profecías. Quieren escuchar a un apóstol que le da falsas expectativas a la gente. Eso quieren escuchar. Pero no quieren escuchar las verdades bíblicas profundas y reales. Dios omnipotente, lento para la ira y grande misericordia, que está llamando a la humanidad hoy al arrepentimiento. No importa cómo se llame, si es alto, es bajo, si es de tal religión o de tal otra religión. Hoy en día ya no vale más eso. Buscar al Señor por sobre todas las cosas y la verdad de la palabra de Dios. Y pasaron por alto Juan capítulo 8:32, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Pasaron por encima, prefieren construir castillos en el aire, prefieren vivir de la mentira, prefieren vivir de las promesas que un futuro que no viene, que es incierto, que no es real, que es ficticio. Eso. ¿Quieren escuchar? ¿Quieren escuchar que no importa si tengo que pagar algo con tal de no vivir en santidad para obtener aquella casa o aquel terreno o aquel auto? Y si es posible, comprar una botellita de aceite para a lo mejor por ahí la pego y tengo suerte porque ni fe tienen. Y a lo mejor me saco el auto, la casa. La mejor manera de huir de los juicios de Dios es estar al lado de Dios. Es mirar cómo se derraman esos juicios y no estar dentro
de esos juicios. Lot mismo era un hombre justo, escuche, porque no se lo voy a repetir de vuelta. Era un hombre justo y se entristeció su corazón al ver lo que pasaba alrededor. Pero ¿qué pasó de Lot? Vayamos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, tenía repulsión por la conducta malvada. Eso significa nefanda. Horrorizado estaba por esa conducta. Versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, los hechos malvados de ellos. Qué tremendo. Por esa razón, por tener un compromiso, escuche, por tener un compromiso, por guardar ese compromiso que tuvo, solo se pudieron salvar unos cuantos. Solo se pudieron salvar él y sus dos hijas. Y sus amigos y conocidos, aún esos, se perdieron. Se perdieron. ¿Y cuál era ese compromiso que él tuvo? Génesis 13:11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Abraham vio que hubo un altercado entre los pastores, sus pastores y los pastores de Lot. Ellos habían llegado a un nivel económico muy grande, lo tenían todo. Ellos tenían pastores, tenían familias, tenían esclavos, en aquel entonces se estilaba tener esclavos. Tenía quien les cuidara el rebaño de ovejas, de vacas, de caballos. Tenían todo lo que se pueden imaginar. Tenían todo, todo. Pero ¿qué pasó? Pasó que de repente aquellos dijeron, no, esta parte no, déjame a mí tranquilo porque esta parte tiene más agua y tiene más pasto. Y vos andate a donde están los pastos secos, no hay problema. Y ahí se empezaron a pelear entre los pastores. Entonces le dijo a Lot: de mi sobrino mío, yo te amo mucho y no quiero pelear contigo. Mira el problema que hay. Yo no voy a escoger dónde voy a ir, pero yo me voy a separar de ti, para que no haya problema, porque no quiero pelear contigo. Y él le dijo: bueno, tío, no hay problema. Entonces, yo te voy a dar a elegir a vos, ¿dónde vas a ir? Entonces Lot se tomó su tiempo y empezó a ver, en esta ciudad no, en esta ciudad no. Había 5 ciudades que elegir, pero no. Me gusta aquella, porque voy a tener a mi gente ahí en la llanura, van a estar cuidando, van a vivir en carpas, y yo me voy a vivir en Sodoma. Y ahí en Sodoma tengo todo. Tengo supermercado, tengo donde irme, tengo donde divertirme, tengo todo lo que necesito. En Sodoma es un lugar purete. Ahí quiero ir. Pero decía,
dentro de sí, hay un pequeño problema. Voy a llevar a mi familia, pero el lugar no es bueno. El lugar, hay mucha prostitución, hay prostitución infantil, hay muchos que se visten de mujer, que son travestis, hay muchos homosexuales y lesbianas. ¿Qué influencia va a ser para mi familia? El lugar no me gusta, pero si lo puedo evitar el roce con esta gente, a lo mejor me va a convenir porque puedo hacer buenos negocios. Entonces, Lot decidió irse a Sodoma. ¿Y sabe qué pasó a través de esa decisión? No solamente casi pierde a su familia, sino perdió todo lo que tenía. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Más bien parece un trabalengua, pero en realidad, con una razón inmensa y gigantesca, aquel que quiere vivir a su manera, bueno, va a perder la oportunidad de vivir una vida eterna con Cristo. Pero aquel que decide dejar esas cosas de lado para seguir al Señor y hacerlo correctamente, y esto no es legalismo, esto es cristianismo, no es legalismo, entonces sí, aquel que pierda su vida la hallará. De esta manera Lot descendió y decidió vivir ambos mundos, sacarle provecho a ambos mundos. Él creía en Dios y le hacía culto a Dios y sacrificio como se hacía en aquel entonces a Dios, pero a su vez veía sus intereses. Parece como que no quería vivir por la fe. Parece como que no le daba crédito a Dios de que Dios puede hacer todas las cosas si uno se pone en manos del Señor. Parece como que no estaba creyendo en el Señor, pese a que le hacía sacrificio y le hacía culto a Dios. A pesar de eso, Abraham, orando y pidiéndole socorro y diciéndole, Señor, yo sé que vas a mandar juicios, pero saca a mi sobrino. Un ángel se quedó con Abraham y dos fueron a Sodoma. Los dos que fueron a Sodoma fueron con el propósito, el firme propósito de decirle a él, mira, Dios va a derramar su juicio. ¿Lo crees? Pues sal de este lugar. Y quizás su mujer le estaba diciendo, mira, yo ya he entablado amistad con mi amiga que está ahí, que vende flores, la otra que vende, está bueno porque vende ropa, aquella que vende joyas. Estamos cómodos acá, ¿qué juicio? ¿Qué te hace tanto mal esta gente? Mas aquella gente pretendían tomar a estos dos ángeles. Es tremendo ver la compatibilidad que hay entre aquellos hombres de hace casi 3.500 años atrás, casi 4.000 años, a hoy. Ver cómo se manifestaban y hablaban, decían, tenían costumbres, y Dios se hartó. Y lo toma como ejemplo para que nosotros podamos ver que estamos en los últimos tiempos.
Dios va a derramar de sus juicios, pero antes tiene que sacar al Espíritu Santo. Y para sacar al Espíritu Santo tiene que sacar a la iglesia para que se manifieste el inicuo. Escuche, aquel Lot no solamente perdió todo lo que tenía, sino también todas sus amistades y las familias que conocían, porque aquellas familias que estaban alrededor de Sodoma fueran consumidas por el fuego. Solo se salvaron 3 personas. Parece ser que Lot es la imagen de aquel creyente que se va a salvar por fuego. Yo no quiero salvarme por fuego. Mire lo que dice 1 Corintios 3:15. Si la obra de cada se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces yo puedo ser salvo, puedo pasar por la gran tribulación. Antes de que lo pienses, ya te lo estoy diciendo. No va a ser así. Yo he visto, tuve con discípulos, hice discípulos. A uno que, si no se arrepiente, está pasando por el fuego. Aquel que tenía a Cristo, que alguna vez predicó, aquel que fue un siervo de Dios alguna vez, pero tiene su vida compartida con el mundo, tuvo un accidente muy grande, le pusieron clavos por todos lados. Después tuvo un accidente con un camión, casi murió. Aún así, Dios le estaba dando una oportunidad. Será salvo, pero por fuego. Tiene que llegar a esa instancia para darse cuenta de que Dios le está llamando, pero que el enemigo quiere una oportunidad de parte de él para poder aplastarlo, eliminarlo, tirarlo afuera, hacer un desastre de su vida. ¿Cuánto hemos pasado por fuego? Algunos se dieron cuenta enseguida, gracias a Dios. Y otros tardaron en darse cuenta. Es la viva imagen de aquel que va a ser salvo, quizás, pero por el fuego. Las obras de él serán quemadas. Lot no tenía nada. Después de ser rico, multimillonario, no tenía nada. Solamente lo opuesto y sus 2 hijas. No tenía otra cosa que hacer, sino años de sufrimiento, luchando por querer agradar a Dios, pero también por querer agradar a aquel que es un cliente, que le rinde bienes. Su corazón dividido, años pensando, años torturándose y también una eternidad. Cuando intentamos obtener lo mejor de 2 mundos, destruimos a los demás y a nosotros mismos. Cuando llegamos a ser predicadores famosos, una mala praxis, una mala palabra, una mala doctrina, una herejía que se diga, puede condenar a millones de personas. ¿Te das cuenta que cuanto más famoso sos, más responsabilidad tenés? Con Dios, no con tus seguidores.
Si ustedes leen la historia de Lot, desde que salió de Sodoma, se van a dar cuenta de que aún su familia se corrompió. Huir de la influencia de Sodoma no es suficiente, porque Sodoma, si está arraigada en el corazón, por más que huyas físicamente, siempre te va a seguir, porque está acá adentro. Juan lo explicó de esta manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Este pasaje lo usan bien los legalistas, pero lo usan mal, horrendamente mal. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. Escuche, y toda esta lista del versículo 16 nos habla de una actitud de corazón. Está arraigado acá adentro. Si el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todas las cosas que están sucediendo van a pasar. Aún lo que estás viviendo, sea bueno o sea malo, va a pasar. Solamente va a quedar aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. Quiere decir que hay una situación ahí entre no hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Hay una transición, y en esta transición nos parece que es pesado, nos parece que es imposible, nos parece que no lo vamos a lograr, pero no es así. Porque todavía está arraigado Sodoma acá en el corazón. Y por eso pensamos de esa manera. Por eso pensamos de esa manera y no dejamos obrar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que obrar, porque vos vas a crecer intelectualmente en la iglesia y quizás seas un pastor, pero vas a fracasar y vas a llevar a muchas personas al infierno. Yo qué gran responsabilidad tenemos. Amar al mundo. ¿Qué es amar al mundo? Bueno, amar al mundo es sentirse atraído por el mundo, es ceder a las tentaciones que tenemos en este mundo. Vuelvo a repetirlo por si a alguno le quedó un tapón en el oído. Es ceder a las tentaciones. Una cosa es caer involuntariamente. Otra cosa es caer porque te gusta caer. Dios no es tonto. Amar al mundo es hacer todas aquellas cosas que te separan de Dios. Como por ejemplo, voy a hacer la voluntad de Dios, entonces voy a levantar una iglesia, y jamás te llamó como pastor. Jamás te llamó como pastora. Jamás te llamó como un obrero. Voy a ir a tal país a predicar el evangelio, y jamás te llamó como misionero. Voy a cantar, y jamás te llamó como cantante. Escuche, porque esto es serio, no es joda. Es amar al mundo, es hacer las cosas de Dios fuera de la voluntad de Dios. Es hacerlo a tu manera. ¿Por qué eso es amar al mundo? Amar al mundo es caer en adulterio, que no.
Cuando vos querés hacer las cosas a tu manera, está arraigado dentro de los genes del ser humano. La vieja naturaleza. ¿Por qué te atrae el mundo? Por la desobediencia que tuvo Adán. La información que tenés en el ADN de la naturaleza vieja hace que vos automáticamente cedas a hacer cosas que aparentemente quieren agradar a Dios, pero que están lejos de su voluntad o no es el tiempo. Eso también es amar al mundo. ¿Se da cuenta que amar al mundo no es una cuestión de ropas, no es una cuestión de palabras, no es una cuestión de hechos vergonzosos, sino también es hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios? También es amar al mundo. Lo demás diría que es consecuencia de hacer las cosas conforme a tu voluntad. Dios le dio una oportunidad a Lot para que huya de Sodoma. Es por eso que mandó ángeles enviados. Acá la palabra es enviado, se traduce como ángeles, pero no ángeles celestiales, sino ángeles conforme a la palabra técnica de lo que significa ángel en griego, enviado. Envió, en este caso, ángeles celestiales a que vayan a Lot y le adviertan sobre sus juicios. Dios siempre da oportunidad al hombre para salvarse de la destrucción. Eso no lo vas a poder negar. Siempre va a estar dando una oportunidad hasta que se termine la gracia. ¿Y después qué? Hebreos capítulo 4, versículo 16, un pasaje conocido. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. Cuando Jesús clama, consumado es, los cielos se oscurecieron, los muertos resucitaron. Lea capítulo 27, versículo 53, por ahí, de Mateo. Dice, fue algo tremendo y notorio ante la presencia, pero lo más notorio de todo, y casi podría decirse simbólico, fue cuando el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Ahora podemos acercarnos a Dios confiadamente al trono de su gracia, al arca del pacto. Ahora hay acceso libre para aquel que quiere alcanzar la gracia y la misericordia de Dios, pero esto es voluntario. Aquel velo del templo simbolizaba la pared divisoria entre el lugar santo y el lugar santísimo, pero solamente se entraba una vez por año para efectuar el sacrificio por todas las personas, para que Dios derrame su indulto sobre todas las personas. Y era el sacerdote que se tenía que atar una piola en la cintura y tenía que entrar. Y mientras sonaban las campanitas que tenían en sus vestiduras, estaba vivo y estaba intercediendo por el pueblo. Pero cuando se dejaban de sonar, tiraban la piola para ver si estaba vivo. Y si no sonaban más, lo sacaban porque sabía que estaba muerto ante la presencia de Dios. Ahora tenemos un lugar donde recurrir. Gracias a Dios. Mientras dure la gracia, tú tienes oportunidad. Acordado de la mujer de Lot. ¿Por qué me tengo que acordar de ella? Huir de los juicios debe ser el propósito principal, la motivación de cambiar de rumbo, de salir de la tierra de Sodoma. Pero mirar atrás. La mujer de Lot miró atrás. ¿Y qué significa mirar atrás?
Ella miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y según la tradición está el lugar todavía donde está, donde hay como una especie de monumento. No sé si es ella. Se convierte en una estatua de sal, un monumento a la derrota, a la rebelión, a la jactancia, al orgullo, a la vanidad. Mirar hacia atrás es una actitud apóstata. Dice Hebreos 13:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón de malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Y voy a pasar a explicar esto. Estamos en tiempos en los cuales el amor de muchos se enfriará. Mucha gente y cristianos ya no creen más en la venida de Cristo, en los juicios de Dios después de la venida de Cristo. No están creyendo, no están creyendo. La incredulidad cada vez se hace más grande por la perversión humana, por la situación en la que vive, quizás una extrema pobreza, pero en vez de buscar a Dios está buscando recursos y lo hace más miserable que antes, lo hace más indigente que antes, porque no busca a Dios primero, sino que busca los recursos. Y esto hace que la persona, en vez de ser dignificada, caiga más hondo en el pozo. Mira que no haya corazón malo de incredulidad. La incredulidad viene a través, ¿no es cierto?, de desviar nuestra mirada del Señor. Ahí empieza la incredulidad. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Dice en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. ¿Por qué va a haber galardón? Yo te voy a explicar por qué. Porque después de estallar una guerra, te dan una medalla por ser un héroe, por estar en la batalla, por estar luchando, por ayudar a tus compañeros, por salir adelante, no importándote tu vida, arriesgando la vida de tuya antes que la de los demás. Y te dan un premio, te dan una medalla al héroe, a una persona que es digna de recordar por toda la vida. También aquellos que hacen una carrera, se esfuerzan y trabajan duro para ganar esa carrera y tener un premio, porque se sabe que al final de esa carrera, si vos sos victorioso, vas a tener un premio. Entonces nos habla de dos cosas. La primera es tener coraje, no retroceder ante la circunstancia, ir a la fe. Porque cuando nosotros vemos las circunstancias que son contrarias, queremos depender de la persona, queremos depender del político, queremos depender de fulano, de mengano, de sultano. Pero no estamos dependiendo de Dios. Entonces, ¿qué fe es esa? ¿Cómo se llama esa fe? Y la segunda es esfuérzate, esfuérzate. Porque no va a ser fácil, esfuérzate, entrénate para llegar a la meta. Busca la presencia de Dios, sea como sea. Y ahí nadie quiere estar. Me gusta lo cómodo. Escuche, cuando yo voy a repetir esto, y a mí no me importa si yo le canso repitiéndole estas cosas. Cuando yo tenía mi taller, yo me bajaba 3, 4 camiones. En el día hacía muchísimos camiones y muchas gomas de camiones. Sudaba como loco, trabajaba al rayo del sol. Escuche, a la noche tenía campaña evangelística. Y no lo hacía un día. Tenía 30 años.
Quisiera tener 30 años de vuelta. ¿Qué es lo que me motivaba? ¿Qué es lo que me motivaba a mí? Mi galardón. Voy a llegar a la meta. Voy a obtener la victoria. No importa cómo. Arrastrándome, pero voy a llegar. Voy a llegar. No me importa lo que digan los demás. No me importa si es blanco o es negro, si es así o es asá. No me interesa. Yo tengo que llegar a la meta. Cuando venga el Señor, ¿qué te va a decir? La mujer de Lot huyó con su marido. Su mente todavía estaba en Sodoma. ¿Cuántos son los que siguen a Cristo a medias? A medias. Un pie acá y otro allá. Tienen la mente en Sodoma. Y quieren seguir a Cristo. Dios es bueno. Y aunque sea imperfecto y haga los pecados que quiera, muchos dicen, y es una doctrina falsa, amar a Dios y hacer lo que vos quieras. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ninguno que teniendo un corazón arraigado en el mundo es apto. ¿Querés seguirme a mí? Aunque seas imperfecto y yo te tenga que limpiar, te tenga que lavar, te tenga que sanear tu corazón. Yo sé lo que sos y lo que vas a lograr. Pero cuando hay personas que tienen arraigada porque les gusta, porque quieren, porque a mí me enseñaron así, Brena, te vas a ir al infierno y vas a decir, a mí me enseñaron así, porque me engañaron, porque me desilusioné, y ahora cerré mi corazón a abrirlo porque te vas a ir al infierno con un corazón cerrado.